El año es 1877. El aire denso y húmedo de la frontera entre Mississippi y Luisiana se pega a la piel como una segunda mortaja, cargado con el zumbido incesante de los insectos y el aroma dulzón de la descomposición del pantano. En medio de esta opresión natural, una escena de opresión humana se desarrolla bajo la luz parpadeante de 150 antorchas. Un mar de túnicas blancas y capuchas puntiagudas rodea una pequeña cabaña de madera, un islote oscuro en un océano de fuego y odio. La estructura, apenas una mancha contra la impenetrable negrura del pantano del río Pearl, que se extiende a sus espaldas, permanece en un silencio desafiante. Para los hombres que la asedian, miembros del Ku Klux Klan local, esta noche es una formalidad, una demostración de poder tan ritual como inevitable. Han venido a borrar una anomalía, la existencia de un hombre negro, Elias Vance, que es dueño de su propia tierra. Creen que el miedo hará el trabajo por ellos. Creen que el número es la fuerza. No saben que han confundido el silencio con la ausencia y la quietud con la rendición. Han rodeado una tumba, sin saber que el fantasma ya camina entre ellos. El coronel Alistair Finch, antiguo oficial confederado y ahora gran dragón de este capítulo, observa la escena desde su caballo con una satisfacción paternalista. Su rostro, surcado por la arrogancia de una autoridad incuestionada, se ilumina con el resplandor de las llamas. Para él, esto no es una batalla, sino una purga necesaria, un acto de restauración del orden natural de las cosas. Ve la cabaña no como un hogar, sino como una maleza que ha crecido en el lugar equivocado y que debe ser arrancada de raíz. Sus hombres, una mezcla de terratenientes como él, granjeros empobrecidos y jóvenes ebrios de violencia, comparten su certeza. Ríen, beben de frascos de vidrio y gritan insultos hacia la cabaña silenciosa. Sus voces, una cacofonía profana en la santidad de la noche. Están absolutamente convencidos de que dentro de esa frágil estructura de madera hay un hombre solo, aterrorizado, esperando el inevitable final. Su desprecio colectivo es un escudo que los ciega ante la realidad del terreno que pisan y del hombre al que han venido a destruir. Subestiman a su presa de una forma tan categórica que ya han sellado su propio destino. Desde la perspectiva del círculo de fuego, la cabaña de Elias Vance es un enigma de quietud. No hay una luz de lámpara temblorosa en la ventana, no hay una súplica gritada desde el interior, no hay el estallido desesperado de un disparo, solo madera oscura y un silencio que parece absorber el ruido de la turba. La estructura es modesta, pero sólida, construida con la deliberación de un hombre que no desperdicia movimiento ni material. El pequeño porche está barrido, las herramientas junto a la pared están ordenadas. Es el hogar de un hombre metódico, un hombre que impone orden en su pequeño rincón del mundo. Esta pulcritud, esta falta de pánico visible, comienza a irritar a algunos de los hombres. Esperaban un espectáculo de miedo, una validación de su poder a través del terror de su víctima. En cambio, se enfrentan a un vacío. El silencio de la cabaña no les habla de miedo, sino de una indiferencia que no pueden comprender. Es una afrenta a su abrumadora presencia. Piensan que tal vez el hombre ya ha sucumbido al pánico, paralizado en algún rincón oscuro, pero la idea no les trae la satisfacción que esperaban. La verdad es que la cabaña no es una fortaleza, es un cebo. Sus paredes no albergan a un hombre acorralado, sino que protegen un vacío estratégico. Elias Vance no está allí. No lo ha estado desde que la primera antorcha apareció en el horizonte. La quietud que tanto desconcierta a sus enemigos no es la parálisis del miedo, sino la calma de un plan puesto en marcha mucho antes de que esta noche comenzara. Cada clavo de esa cabaña, cada tabla del suelo, fue puesto con un doble propósito: ser un hogar y, si era necesario, ser un señuelo. La estructura está diseñada para atraer la atención, para enfocar el odio y la violencia en un punto fijo, mientras la verdadera amenaza se disuelve en el entorno. Los 150 hombres del clan, tan seguros de su posición de cazadores, han sido atraídos a un escenario cuidadosamente preparado. Han rodeado el eco de un hombre, mientras el hombre mismo, la sustancia real, se ha convertido en una parte indistinguible de la noche que los envuelve. Están atrapados en su propio asedio,
vigilando una cáscara vacía en el borde de un dominio que no les pertenece. A menos de 100 metros de la última antorcha, sumergido hasta el pecho en el agua tibia y fangosa del pantano, Elias Vance observa. El agua ahoga cualquier sonido que pueda hacer, el fango borra cualquier rastro. Él es uno con la oscuridad. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, captan el movimiento y la forma donde los hombres del clan solo ven sombras amenazantes. No hay miedo en su postura, solo una evaluación fría y metódica. Su respiración es lenta y controlada, un contrapunto al alboroto alcoholizado de sus enemigos. Siente el zumbido de los mosquitos en su piel, el olor del lodo y la vegetación húmeda, los sonidos de las criaturas nocturnas del pantano. Estos no son elementos hostiles para él, son el lenguaje de su hogar, el tejido de su fortaleza. Cada hombre en ese círculo de fuego es un punto de datos, su posición, su arma, su nivel de atención. Elías no es un granjero acorralado, es un estratega en su puesto de mando, analizando las debilidades de una fuerza invasora que se ha adentrado ciegamente en su territorio. El hombre que aborrece la violencia ha sido obligado a recordar el arte de la misma. El pantano del río Pearl no es un mero telón de fondo para esta confrontación, es el arma principal de Elías. Para los hombres del clan, es un lugar de superstición y muerte, un laberinto primordial donde las historias de fantasmas y bestias se susurran para asustar a los niños. Sus raíces de ciprés se retuercen como serpientes en el agua negra, la niebla se aferra al suelo como un sudario, y sus sonidos son un lenguaje alienígena y hostil. Temen sus serpientes, sus caimanes, su lodo succionador que puede tragarse a un hombre entero. Para Elias, sin embargo, el pantano es un sistema de defensa intrincado y predecible. Conoce cada canal oculto, cada trozo de tierra firme, cada árbol hueco que puede ofrecer refugio. El pantano anula la ventaja numérica de sus enemigos. Su terreno accidentado rompe la cohesión de su grupo. Su niebla proporciona una cobertura perfecta para el movimiento sigiloso, y su fauna puede ser utilizada para crear distracciones y terror psicológico. Los hombres de Finch han traído fuego y rifles a una guerra que se librará con agua, barro y miedo. Han entrado en un campo de batalla donde su cazador define todas las reglas del enfrentamiento. Impaciente por la falta de acción, el coronel Finch hace un gesto displicente. Dos de ustedes, ordena a un par de jóvenes envalentonados por el alcohol, vayan a ver si el cobarde se ha ahogado en su propio sudor, echen un vistazo por el borde del pantano, asegúrense de que no tenga una salida por detrás. Los dos hombres, sintiéndose importantes, asienten con una sonrisa arrogante. Con sus rifles en mano, se alejan de la seguridad del círculo de antorchas y se adentran en la penumbra que marca el comienzo del territorio de Elias. Sus compañeros los observan, algunos con envidia, otros con una punzada de inquietud primordial. Los dos hombres avanzan unos 20 pasos, sus siluetas recortadas contra la niebla que se levanta del agua. Luego, la oscuridad y la vegetación densa se los tragan por completo. Sus pasos chapoteando en el barro se desvanecen. El resto de la turba espera. Pasa un minuto, luego 2. No hay un grito, no hay un disparo, no hay nada, solo el zumbido constante de los insectos y el silencio profundo del pantano, que parece haber desarrollado un nuevo y más denso tipo de quietud. La ausencia de sonido es más alarmante que cualquier grito. Algunos hombres se miran entre sí, sus sonrisas borrachas vacilan por primera vez. Finch frunce el ceño, molesto por la interrupción de su demostración de poder. Probablemente encontraron una botella y se perdieron. Murmura a su lugarteniente, su voz un poco más fuerte de lo necesario, buscando reafirmar el control. Idiotas, dejen que el pantano se los quede. La explicación es débil, pero es suficiente para que la mayoría de los hombres se aferren a ella. Vuelven a sus conversaciones, a sus insultos hacia la cabaña, pero algo ha cambiado. Una pequeña grieta se ha abierto en su arrogancia colectiva. La noche, que antes era simplemente oscura, ahora parece observar. El pantano, que era solo un obstáculo, ahora se siente como una presencia. No lo saben todavía, pero la cacería ha terminado y la guerra ha comenzado. Y el primer movimiento no ha sido hecho por el granjero que vinieron a aterrorizar,
sino por el espectro que ellos mismos han despertado de su letargo. La pregunta ya no es cómo morirá Elias Vance, sino cuántos de ellos verán el amanecer. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde estás viendo, y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. La de mañana no será más ligera. El sol aún no se había asomado por el horizonte de cipreses, pero el aire ya era denso y pesado, una promesa del calor implacable que el día traería. Elias Vance se movía en la penumbra de su cabaña con una economía de movimiento que era casi una forma de silencio. No había prisa en sus gestos, solo la repetición de una rutina grabada en sus músculos por años de soledad. El suelo de madera, pulido por sus propios pies, apenas crujía bajo su peso. Encendió una pequeña lámpara de aceite, no para ahuyentar la oscuridad, sino para darle un centro, un único punto de luz en un mundo que prefería mantener en las sombras. El primer sonido del día no era su voz, sino el suave chasquido de la leña al asentarse en la estufa de hierro mientras la preparaba para el café. Cada acción era deliberada, un pequeño acto de orden contra el caos primordial que acechaba justo al otro lado de sus paredes. Su mundo era este pequeño claro, y él era su único y silencioso guardián. Con el primer y amargo sorbo de café, salía al porche. La niebla se aferraba al suelo, moviéndose lentamente entre los árboles del pantano como un ejército de fantasmas perezosos. El olor a tierra húmeda, a vegetación en descomposición y a vida acuática era el verdadero aire de su hogar, más familiar para él que cualquier perfume de la civilización. Se quedaba allí de pie durante varios minutos, inmóvil, no admirando el paisaje, sino leyéndolo. Escuchaba el coro de insectos y ranas, notando las sutiles variaciones que indicaban la hora, el clima, la presencia de un depredador cercano. Sus ojos, acostumbrados a la escasa luz, escudriñaban la línea donde su tierra cultivada se rendía al dominio del pantano. Esta vigilancia matutina no era un acto de paranoia, sino de conciencia. Era la forma en que un hombre solo se aseguraba de que el mundo seguía siendo el mismo que cuando se había acostado, un hábito forjado en un tiempo en que cada amanecer era una victoria incierta. El cuidado de los cerdos era la siguiente tarea. Se movía hacia el corral con un balde de restos de comida en cada mano. Los animales lo saludaban con gruñidos ansiosos, sus únicos compañeros constantes en esta existencia aislada. Elías no les hablaba con palabras, pero sus manos eran suaves al revisar sus lomos y sus ojos atentos a cualquier signo de enfermedad o herida. Eran su sustento, su conexión tangible con el ciclo de la vida y la muerte que gobernaba su granja. Representaban una responsabilidad simple y honesta, un contraste brutal con las complejas y deshonestas responsabilidades que una vez había conocido. Mientras trabajaba, el sol finalmente rompía la línea de árboles, bañando su pequeña propiedad en una luz dorada y húmeda. Para cualquier extraño que lo observara, sería la imagen misma de la insignificancia. Un granjero solitario, perdido en el borde del mundo, realizando tareas tan antiguas como la propia tierra. Después de los animales, venía la tierra. Sus manos, callosas y fuertes, se hundían en el suelo oscuro y fértil de Mississippi. Revisaba sus hileras de maíz, sus plantas de frijoles, su pequeño huerto de hortalizas. Cada planta era un individuo para él, su estado de salud, una historia que sabía leer con una sola mirada. No trabajaba con la furia de un hombre que lucha contra la naturaleza, sino con la paciencia de quien entiende que es solo una pequeña parte de ella. Sus movimientos eran rítmicos, casi meditativos. El sudor le perlaba la frente y la espalda, pero no parecía notarlo. El calor y el trabajo físico eran simplemente condiciones de su existencia, tan inmutables como la salida del sol. En este aislamiento autoimpuesto, había encontrado una especie de paz, una tregua con los fantasmas de su pasado. El silencio de su granja no era vacío, estaba lleno del zumbido de la vida, un sonido que ahogaba los ecos de los gritos que aún dormían en su memoria. Una vez cada 2 semanas, la rutina se rompía. La necesidad de sal, harina, pólvora y otras provisiones que no podía producir lo obligaba a hacer el viaje al pueblo más cercano, Vernon. El viaje en sí
Era una transición de un mundo a otro. Dejaba atrás el santuario de su granja y se adentraba en un territorio donde las reglas eran diferentes, donde su silencio se interpretaba no como fuerza, sino como debilidad. El camino de tierra serpenteaba a través de campos de algodón trabajados por aparceros, hombres y mujeres negros cuyas espaldas se curvaban bajo el mismo sol que a él le daba la vida. No se detenía a hablar. Un leve asentimiento de cabeza era el único reconocimiento que pasaba entre ellos, un entendimiento compartido de la vigilancia bajo la que todos vivían. Cada milla que lo acercaba a Vernon aumentaba una tensión sutil en sus hombros, un peso que no provenía del esfuerzo físico. Vernon no era más que una calle polvorienta, flanqueada por una docena de edificios de madera con fachadas descoloridas, un almacén general, una herrería, una pequeña oficina del sheriff y un par de salones de los que ya emanaba el olor a cerveza barata y desesperación. Cuando Elías entraba en la calle principal, montado en su mula, las conversaciones en los porches se detenían. Las miradas lo seguían, algunas curiosas, otras cargadas de un desprecio perezoso. No era una amenaza activa, sino una anomalía, un recordatorio andante de un orden que muchos creían que debía ser corregido. Era el hombre negro que poseía su propia tierra, una afrenta silenciosa a la estructura de poder que había sido restaurada con tanto esmero desde el fin de la reconstrucción. Su presencia era una pregunta sin respuesta, y en el sur de 1877, las preguntas sin respuesta a menudo se resolvían con una soga o una antorcha. Su único destino era el almacén general de Abernathy. Al entrar, el tintineo de la campana sobre la puerta anunciaba su llegada y provocaba otro silencio instantáneo. El aire en el interior era espeso, con el olor a cuero, tabaco y productos secos. Unos cuantos granjeros blancos estaban reunidos cerca de la estufa, aunque el calor exterior ya era sofocante. Dejaron de hablar y se giraron para mirarlo. Elías ignoró sus miradas, manteniendo sus ojos bajos, su cuerpo ligeramente encorvado en una postura de sumisión calculada. Se acercó al mostrador, donde el señor Abernathy, un hombre corpulento de rostro perpetuamente enrojecido, lo observaba por encima de sus gafas. Elías no habló hasta que el hombre lo reconoció con un gruñido. Luego, con voz baja y monótona, recitó su corta lista de necesidades. Era una actuación que había perfeccionado, la del hombre inofensivo, invisible, que solo quería hacer sus compras y desaparecer. La transacción era un ritual de humillación sutil. Abernathy se movía con una lentitud deliberada, casi insultante, reuniendo los artículos de Elías. Dejaba cada uno en el mostrador con un golpe sordo, como si el simple hecho de servirle fuera una tarea desagradable. Cuando llegó el momento de pagar, Elías colocó las monedas exactas sobre la madera. Abernathy no las tomó de su mano. Las barrió con un gesto de desdén hacia la suya. Durante todo el proceso, los otros hombres en la tienda observaban en silencio, sus ojos juzgando cada uno de sus movimientos. Elías no les dio nada, ningún atisbo de desafío, ninguna chispa de resentimiento. Su rostro era una máscara de neutralidad impasible. Sabía que cualquier emoción que mostrara sería interpretada como arrogancia. Y la arrogancia era un crimen que se castigaba con rapidez. Su supervivencia en este mundo dependía de su capacidad para parecer menos de lo que era. Aquel día, sin embargo, algo fue diferente. Mientras Abernathy envolvía su compra, uno de los granjeros, un hombre joven con ojos crueles y una sonrisa torcida, se acercó al mostrador. «Oye, Abernathy», dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Me escuché que el coronel Finch anda buscando comprar más tierras cerca del pantano. Dice que es una pena que un buen terreno se desperdicie criando unos pocos cerdos flacos». El mensaje era inequívoco, una flecha verbal disparada directamente a Elías. Él no reaccionó. Continuó mirando el mostrador, como si no hubiera oído nada. El silencio que siguió fue denso, expectante. Esperaban una respuesta, una súplica, una defensa. Elías simplemente recogió su paquete envuelto, dio un leve asentimiento de cabeza en dirección a Abernathy y se dirigió hacia la puerta. Su falta de reacción fue, en sí misma, una respuesta que los enfureció más que cualquier palabra. El viaje de regreso a casa
se sintió más largo. El sol estaba ahora en su punto más alto, golpeando sin piedad. El comentario en la tienda no era una amenaza vacía, era el primer movimiento de una partida de ajedrez que él no había elegido jugar. Sabía quién era el coronel Alistair Finch, un antiguo oficial confederado, que ahora era el terrateniente más poderoso del condado y, como todos sabían, el gran dragón del capítulo local del clan. Finch representaba el orden restaurado, un hombre que veía la independencia de un negro como una afrenta personal y una amenaza existencial a su mundo. Elías no se hacía ilusiones. Había visto a hombres como Finch antes, hombres que creían que su voluntad era la ley de Dios y que la violencia era la herramienta más eficaz para hacerla cumplir. El comentario en la tienda no era una oferta de compra, era una advertencia. Cuando finalmente llegó a los límites de su propiedad, una sensación de alivio lo invadió, pero fue efímera. Algo estaba mal. Una sección de su campo de maíz, la más cercana al camino, estaba dañada. No era obra de ciervos o jabalíes. Las hileras estaban pisoteadas, los tallos rotos deliberadamente, formando un camino de destrucción sin sentido. Alguien había entrado en su tierra, no para robar, sino para enviar un mensaje más claro, más tangible que las palabras pronunciadas en una tienda. Se bajó de la mula y caminó hacia la zona dañada. Se agachó examinando un tallo roto. No había ira en su rostro, solo una profunda y fría calma. Esto era el segundo movimiento en el juego de Finch. La intimidación sutil había dado paso a la violación directa de su santuario. Estaba evaluando el daño, no en términos de maíz perdido, sino en términos de escalada. La pregunta ya no era si vendrían, sino cuándo. No reparó el daño. Dejó los tallos rotos como estaban, un monumento silencioso al desafío que se estaba gestando. Continuó con sus tareas vespertinas como si nada hubiera pasado. Alimentó a los cerdos, recogió los huevos de sus pocas gallinas y aseguró las cercas. Pero había una nueva capa en su conciencia. Cada sonido del bosque, cada sombra que se alargaba, era analizado con una nueva intensidad. El mundo predecible de su rutina se había fracturado. La ilusión de que podía simplemente ser olvidado por el mundo exterior se había desvanecido. Sabía que la quema de una cruz sería el siguiente paso, el preludio ritual de la violencia que seguiría. No sentía miedo, sino una resignación cansada. Había pasado más de una década construyendo esta vida pacífica, ladrillo a ladrillo, semilla a semilla, y ahora los fantasmas de un mundo que creía haber dejado atrás habían encontrado su dirección. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía su cabaña, Elías no se sentó en su porche como de costumbre. En cambio, se movió por el interior de su hogar en casi completa oscuridad. Sus manos revisaron el mecanismo de su viejo rifle Springfield, un remanente de la guerra que había mantenido meticulosamente limpio y funcional. No por nostalgia, sino por pragmatismo. Revisó sus reservas de munición. Luego, se dirigió a una tabla suelta debajo de su cama. Debajo no había dinero ni objetos de valor, sino un paquete envuelto en tela de aceite. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un conjunto de cuchillos de diferentes tamaños y un garrote de alambre. Herramientas de un oficio que había rezado por no tener que volver a practicar. No eran las herramientas de un granjero, eran las herramientas de un fantasma. El hombre que cultivaba la tierra estaba retrocediendo, y el hombre que cazaba hombres estaba empezando a despertar. La paz que había cultivado con tanto esmero se sentía ahora frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas profundas y oscuras. La violencia era una enfermedad, y él había sido su portador más eficaz en otro tiempo. Había llegado a este lugar para curarse, para demostrarse a sí mismo que el hombre que fue durante la guerra podía ser enterrado bajo capas de trabajo honesto y silencio. Pero la enfermedad había regresado, traída por hombres que no entendían nada más. Miró por la ventana hacia el pantano. Para ellos, era un lugar de miedo y muerte. Para él, era un aliado. Conocía sus secretos, sus caminos ocultos, sus trampas naturales. El pantano no juzgaba, simplemente era. Y si la guerra iba a llegar a su hogar, no se libraría en el campo abierto de su granja, sino en las profundidades enmarañadas donde él dictaba las reglas. El incidente de la cruz quemada ocurrió 3 noches después.
Elías la observó arder desde la oscuridad de su porche, una mancha anaranjada y profana contra la noche. No salió corriendo con un balde de agua, no gritó ninguna maldición, simplemente observó, memorizando el número de siluetas que bailaban alrededor del fuego, notando la dirección en que llegaron y se fueron. Cuando finalmente se marcharon, dejando atrás el esqueleto carbonizado de su odio, él esperó una hora más. Luego, salió con una pala y, con calma, enterró los restos, borrando la cicatriz de su tierra. No había miedo en su corazón, solo una claridad helada. Habían cruzado la última línea, habían completado su ritual y ahora creían que lo habían quebrado. No sabían que no habían aterrorizado a un granjero, solo habían confirmado una cita con un espectro. Los días que siguieron fueron una ilusión de normalidad. El sol salía, los cerdos comían, el maíz crecía, pero bajo la superficie todo había cambiado. Elías ya no se movía como un granjero, se movía como un explorador en territorio enemigo. Sus visitas al pantano se hicieron más largas, más frecuentes. No estaba cazando ni recolectando, estaba preparando su campo de batalla. Reforzaba puntos de observación, limpiaba rutas de escape, probaba la estabilidad del suelo en ciertos lugares. Su granja, el hogar que había construido como un santuario de paz, se estaba transformando en un cebo estratégico. Cada elemento, desde la ubicación de su pila de leña hasta la forma en que colgaba sus herramientas, fue sutilmente alterado con un propósito defensivo en mente. Estaba convirtiendo su vida en una trampa, esperando pacientemente a que los cazadores entraran en ella. La comunidad de Vernon y el coronel Finch interpretaron su continuo silencio como la prueba definitiva de su éxito. El negro estaba aterrorizado, paralizado. La quema de la cruz y el sabotaje de su cosecha habían hecho su trabajo. Ahora solo quedaba el acto final, la demostración de fuerza abrumadora que lo borraría a él y a su intolerable ejemplo de la faz de la tierra. Comenzaron a planificar su visita nocturna, no como una batalla, sino como una procesión, una celebración de su propio poder. Se sentían seguros en su número, en sus armas, en la justicia de su causa. No podían concebir un universo en el que un solo hombre, un hombre de su raza, pudiera representar una amenaza. Su arrogancia era su armadura, y no se dieron cuenta de que también era su jaula. En su última noche de paz, Elías se sentó en el porche y observó la puesta de sol. El cielo se tiñó de rojo y púrpura, colores de una belleza violenta. No pensaba en la batalla que se avecinaba, ni en la sangre que podría derramarse. Pensaba en el coste de la supervivencia. Para proteger este pequeño pedazo de tierra, este último vestigio de su humanidad recuperada, tendría que desenterrar al hombre que había pasado 12 años tratando de matar dentro de sí mismo. El espectro del Yazoo. El apodo se sentía como una prenda ajena, de un tiempo lejano y una vida que no era la suya, pero la prenda todavía le quedaba. Cerró los ojos, escuchando los sonidos familiares del pantano. No eran los sonidos de un hogar, eran los sonidos de un arsenal esperando el comando de su maestro. La ilusión de control, tanto la suya como la de sus enemigos, estaba a punto de ser consumida por la noche. La quietud en la granja de Elías Vance comenzó a adquirir una nueva textura, una tensión subyacente que vibraba justo por debajo de la superficie de la rutina diaria. El primer temblor llegó en una tarde sofocante, cuando el aire estaba tan quieto que el zumbido de una mosca solitaria parecía un estruendo. 2 hombres a caballo aparecieron en el borde de su propiedad, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. No eran viajeros perdidos. Se movían con la arrogancia de quienes creen que el mundo les pertenece, deteniéndose justo donde su campo de maíz se encontraba con el camino de tierra. Elías los observó desde la sombra de su porche, sus manos quietas sobre sus rodillas. No se levantó, no los llamó, simplemente esperó, un punto de inmovilidad en un paisaje que de repente se sentía cargado de intenciones ajenas. Los hombres no se acercaron más, pero su presencia era una invasión en sí misma, una mancha en la periferia de su santuario. Los jinetes eran jóvenes, sus rostros enrojecidos por el sol y el licor barato. Uno de ellos escupió un chorro de tabaco de mascar en el polvo,
un gesto de desprecio deliberado. Hablaron entre ellos, sus voces lo suficientemente altas como para que el viento las llevara hasta Elías, fragmentos de palabras sobre terreno desperdiciado y órdenes del coronel. No se dirigieron a él directamente, prefiriendo hablar de él como si fuera un objeto inanimado, parte del paisaje que estaban evaluando. Elías permaneció inmóvil, su respiración lenta y regular. Estudió a los hombres, sus caballos, la forma en que sostenían las riendas con una pereza que ocultaba mal la violencia latente en sus posturas. No eran soldados, solo matones con un sentido inflado de su propia importancia. Después de varios minutos de esta intimidación pasiva, se dieron la vuelta y se marcharon al trote, dejando tras de sí solo el olor a sudor de caballo y una alteración palpable en la atmósfera. Elías no se movió hasta que el sonido de sus cascos se desvaneció por completo. La visita de los dos hombres fue una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Las ondas se extendieron en los días siguientes, no en forma de más confrontaciones directas, sino en una serie de pequeñas anomalías. En su siguiente viaje a Vernon, Elías notó que las miradas que recibía ya no eran de simple desdén, ahora contenían una veta de expectación, casi de anticipación. En el almacén de Abernathy, el silencio que saludó su entrada fue más pesado, más cargado. Un par de hombres que conversaban con el coronel Finch en la acera se detuvieron abruptamente cuando él pasó, sus ojos siguiéndolo con una intensidad depredadora. Elías no alteró su comportamiento. Mantuvo su mirada baja, su voz suave, su cuerpo en la postura ensayada de sumisión. Sabía que estaba siendo observado, probado. Cada una de sus acciones era analizada en busca de una grieta, una señal de miedo o de desafío. Él no les dio ninguna, convirtiendo su propia invisibilidad en un escudo. La siguiente escalada llegó una semana después, no con el sonido de voces, sino con el crujido silencioso de tallos de maíz rotos. Al amanecer, mientras realizaba su habitual inspección del campo, Elías encontró la herida. Una docena de hileras, las más cercanas al camino, habían sido pisoteadas y destrozadas. No era obra de animales. La destrucción era metódica, deliberada. Un camino de violencia sin sentido tallado en el corazón de su sustento. Se arrodilló en el suelo húmedo, tocando una mazorca rota. No sintió la rabia que sus agresores esperaban provocar. En cambio, sintió una fría y lúcida certeza. La intimidación había fracasado, así que habían pasado a la profanación. Estaban intentando hablarle en el único lenguaje que entendían, la destrucción. Su objetivo no era arruinar su cosecha, sino quebrar su espíritu, demostrarle que nada de lo que construyera estaría a salvo. Era un acto de poder diseñado para generar una respuesta de miedo. Elías se puso de pie y observó el daño, su rostro una máscara impasible bajo la luz de la mañana. Su mente no estaba calculando la pérdida de grano, sino la trayectoria del conflicto. Esto era un movimiento predecible, el segundo paso en un ritual de agresión que conocía demasiado bien. Dejó los tallos rotos tal como estaban. No intentó salvar lo que quedaba, ni limpiar el desorden. El campo dañado se convirtió en un monumento silencioso, una declaración que sus enemigos no podrían leer. Para ellos, su inacción sería una prueba de su derrota, la parálisis de un hombre aterrorizado. Para Elías, era una decisión estratégica. Reparar el daño sería un acto de desafío. Ignorarlo era negarles la satisfacción de su reacción. Continuó con sus tareas diarias, alimentando a los cerdos y reparando una cerca en el lado opuesto de la propiedad, como si la cicatriz en su tierra no existiera. Pero ahora, cada vez que miraba hacia el pantano, lo hacía con un nuevo propósito. La calma que siguió al sabotaje fue más inquietante que la propia agresión. Durante casi 2 semanas, nada. Los días transcurrían con una normalidad forzada, el sol saliendo y poniéndose sobre una tierra que llevaba las marcas de una violación silenciosa. Elías continuó sus rutinas. Su rostro no revelaba nada de la tormenta que se estaba gestando. Sabía que este silencio no era una retirada, sino una pausa, el momento en que la serpiente se enrosca antes de atacar. Utilizó ese tiempo. Sus paseos por el pantano se volvieron más largos, sus incursiones más profundas.
No estaba cazando ni recolectando. Estaba reafirmando su dominio sobre ese laberinto de agua y sombras. Reforzaba los senderos que solo él conocía. Marcaba árboles huecos. Observaba los patrones de movimiento de los caimanes y las serpientes. Estaba transformando su conocimiento del terreno de una herramienta de supervivencia pasiva a un arsenal activo, preparándose para una guerra que rezaba por no tener que librar. La noche en que quemaron la cruz, el aire era espeso y sin luna. Elías estaba sentado en la oscuridad de su porche cuando vio el primer parpadeo de luz anaranjada en el borde de su campo. No se sobresaltó. Lo había estado esperando. Observó cómo un grupo de figuras encapuchadas, no más de una docena esta vez, levantaban el símbolo crudo y le prendían fuego. Las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno, una mancha profana que devoraba la oscuridad. Las figuras bailaban a su alrededor, sus voces ahogadas por la distancia, una cacofonía de odio ritual. Elías no se movió. Se convirtió en una parte de la sombra, un observador silencioso de su propia ejecución simbólica. Memorizó su número, la forma en que se movían, la dirección de la que habían venido. No eran un ejército, eran una turba entregada a un acto de teatro macabro, convencidos de que el hombre en la cabaña estaba temblando de terror. Las llamas de la cruz ardiente se reflejaban en los ojos de Elías, pero no había miedo en ellos, solo una evaluación fría. Este era el clímax de su campaña de intimidación, la máxima expresión de su poder simbólico. Creían que el fuego purificaría la tierra de su presencia, que el miedo haría el trabajo que sus amenazas y su vandalismo no habían logrado. Permaneció en el porche mucho después de que se marcharan, escuchando cómo sus risas y sus gritos se desvanecían en la noche. Esperó hasta que la cruz fue solo un esqueleto de brasas incandescentes, y luego esperó una hora más, asegurándose de que la noche hubiera recuperado su silencio. Solo entonces se levantó, su movimiento tan deliberado como siempre. No fue a buscar agua, no corrió para apagar los últimos vestigios del fuego. En su lugar, fue al cobertizo y cogió una pala. Con la pala al hombro, caminó tranquilamente hacia el campo. El calor de las brasas le golpeaba la cara mientras se acercaba. No miró los restos carbonizados con ira o desesperación. Los miró como un granjero mira una mala hierba que debe ser arrancada. Con movimientos rítmicos y eficientes, comenzó a cavar. Arrojó la tierra oscura y húmeda sobre las brasas, ahogando el fuego con el mismo suelo que habían intentado profanar. El sonido siseante del vapor era el único ruido en la noche. Continuó trabajando hasta que la última brasa se extinguió, hasta que no quedó ni un solo punto de luz. Luego siguió cavando, enterrando el esqueleto de madera ennegrecida bajo la superficie de su campo. Cuando terminó, el suelo estaba plano de nuevo, como si nada hubiera pasado. Borró su símbolo, lo enterró, lo anuló. Fue su primera y única respuesta a su agresión. El coronel Alistair Finch recibió la noticia de la falta de reacción de Elías con una furia helada. Sus hombres le informaron que la cruz había desaparecido por la mañana, la tierra aplanada, el negro continuando con sus tareas como si nada. Habían esperado súplicas, pánico, tal vez incluso una huida desesperada en la noche. El silencio de Elías, su negativa a reconocer su poder, era la afrenta más profunda de todas. No era la respuesta de un hombre asustado, era la indiferencia de alguien que no los consideraba una amenaza existencial. Finch, sentado en el porche de su plantación, interpretó esta calma no como coraje, sino como una arrogancia intolerable. Un hombre negro que no temía a un centenar de hombres blancos era una anomalía que el orden natural no podía permitir. La intimidación había fracasado, la violencia simbólica había sido ignorada. Solo quedaba una opción, la aniquilación abrumadora y literal. En los días que siguieron, Elías sintió el cambio. La presión en el aire ya no era sutil, era una certeza pesada y constante. Sabía que habían cruzado un umbral. Su negativa a mostrar miedo no les había disuadido, les había provocado. Ahora no vendrían a asustarle, vendrían a borrarle. Su rutina externa permaneció inalterada, una fachada de normalidad que era en sí misma una forma de guerra psicológica. Continuó cuidando de su tierra y sus animales, presentando al mundo la imagen del simple granjero
que ellos creían que era. Pero por dentro, el granjero había retrocedido. En su lugar estaba el explorador, el estratega, el hombre que entendía que la supervivencia no dependía de la fuerza, sino de la preparación. Cada atardecer, observaba las sombras alargarse, no con temor, sino con la paciencia de un cazador esperando en su puesto. Comenzó a hacer pequeños y casi imperceptibles ajustes en su propiedad. La pila de leña se movió unos metros, creando un punto ciego desde el camino. Una sección de la cerca del corral fue debilitada deliberadamente, para que pudiera ser derribada con una sola patada, liberando a los cerdos como una distracción caótica. Dentro de la cabaña, colocó sus escasas posesiones de manera que crearan rutas de movimiento específicas y puntos de cobertura. Cada objeto, desde una silla hasta una sartén de hierro, fue evaluado por su potencial uso defensivo. Estas no eran las acciones de un hombre que se preparaba para resistir un asedio dentro de su casa. Eran las acciones de un hombre que preparaba un escenario, un cebo. La cabaña ya no era su fortaleza. Se estaba convirtiendo en el centro de una trampa mucho más grande, cuyo perímetro real era el borde del pantano. Su conexión con el pantano se profundizó, volviéndose casi simbiótica. Pasaba las horas del crepúsculo en sus márgenes, no moviéndose, sino simplemente existiendo, sincronizando sus sentidos con los ritmos de la noche. Aprendió a distinguir el chapoteo de un caimán del de un hombre, el crujido de una rama bajo el peso de un mapache del de una bota. El pantano, que para sus enemigos era un lugar de terror supersticioso, se convirtió en una extensión de su propio sistema nervioso. Sentía sus corrientes, conocía sus sonidos, entendía su lógica brutal. No lo veía como un refugio, sino como un arma que no requería pólvora y que nunca se quedaba sin munición. El pantano y él estaban esperando juntos, dos entidades silenciosas, unidas por un propósito singular, aguardando la llegada inevitable de la tormenta de fuego y odio. En la víspera de la llegada del clan, una calma extraña descendió sobre la granja. El aire era pesado, inmóvil, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Elías se sentó por última vez en su porche, observando cómo la luz se desvanecía y el mundo se rendía a los tonos de gris y negro. No había rastro de pánico en su comportamiento. Había una resignación, pero no de derrota. Era la aceptación de un hombre que ha agotado todas las vías hacia la paz y ahora debe caminar por el único camino que le queda. Había pasado 12 años construyendo un dique contra el océano de violencia de su pasado. Esta noche, el dique se rompería. El espectro del Yazoo, el fantasma que había intentado enterrar bajo capas de tierra fértil y trabajo honesto, estaba a punto de ser liberado. No por elección, sino por necesidad. La pregunta que flotaba en la noche húmeda no era si sobreviviría, sino si el hombre que emergiera al amanecer sería alguien que él mismo pudiera reconocer. La noche se cerró sobre la granja de Elias Vance como una trampa de acero. 150 antorchas formaban un círculo de luz parpadeante y sofocante, un collar de fuego que estrangulaba el pequeño claro y lo separaba del resto del mundo. Dentro de este perímetro de odio, el aire era espeso con el olor a pino ardiendo, whisky barato y sudor masculino. Los hombres del Ku Klux Klan se movían con una energía casi festiva, sus túnicas blancas ondeando como apariciones profanas en la oscuridad. Las risas eran fuertes, los insultos hacia la cabaña silenciosa eran groseros y constantes. Se sentían invencibles, una marea humana unida por un propósito sagrado y una certeza absoluta. Creían firmemente que el hombre dentro de la cabaña, solo y negro, estaba viviendo sus últimos momentos de terror abyecto. La caza había terminado antes de empezar. Esto era simplemente la celebración de la matanza, una formalidad para reafirmar un orden que consideraban divino e inmutable. La noche era suya, la tierra era suya, y la vida del hombre en la cabaña era suya para tomarla. El coronel Alistair Finch observaba la escena desde su montura, una figura de autoridad patriarcal en medio del caos controlado. Su rostro, iluminado por el resplandor de las llamas, mostraba una satisfacción serena. Para él, esto no era una turba, sino un ejército restaurador. Cada antorcha era un faro de la civilización contra la oscuridad primordial
que representaban tanto el pantano a sus espaldas como el hombre en la cabaña. Había dado órdenes claras: rodear, esperar, dejar que el miedo hiciera el trabajo. Quería que Elias Vance saliera suplicando, quebrado, para que su humillación fuera tan pública como su ejecución. Quería un espectáculo que sirviera de lección para cualquier otro que se atreviera a soñar con la independencia. No tenía prisa. El tiempo, como todo lo demás en ese condado, le pertenecía. Miró la cabaña, una silueta oscura y obstinadamente silenciosa, y una leve irritación comenzó a reemplazar su complacencia. El silencio no era el sonido del miedo que esperaba escuchar. Era un vacío, una nota discordante en su sinfonía de poder. Dentro del círculo de fuego, la atmósfera de fiesta comenzó a decaer a medida que pasaban las horas. La adrenalina inicial, alimentada por el alcohol y el odio colectivo, dio paso a un aburrimiento inquieto. Los hombres se apoyaban en sus rifles, sus miradas vagando desde la cabaña impasible hacia la impenetrable pared de oscuridad del pantano. El zumbido de los insectos parecía volverse más fuerte, más insistente, como si la noche misma estuviera murmurando. Algunos de los hombres más jóvenes, ansiosos por la violencia prometida, comenzaron a impacientarse. «¿Por qué no entramos y lo sacamos?», preguntó uno, su voz un poco temblorosa. Finch lo silenció con una mirada gélida. La disciplina, incluso en una turba, era primordial, pero la pregunta flotaba en el aire. La falta de una reacción por parte de su víctima era desconcertante. Era como ponerle un cuchillo en el cuello a un hombre y que éste no parpadeara. La ausencia de miedo en su presa comenzaba a generar una semilla de inquietud en los cazadores. La primera grieta en su armadura de arrogancia apareció justo después de la medianoche. Impaciente por la inacción, Finch ordenó a 2 hombres, los hermanos Miller, conocidos por su brutalidad impulsiva, que exploraran el borde del pantano detrás de la cabaña. «Asegúrense de que no haya una salida trasera, una madriguera de rata por la que pueda escabullirse», ordenó. Los 2 hombres, hinchados de importancia, se adentraron en la oscuridad más allá del alcance de las antorchas, sus siluetas desapareciendo rápidamente entre los cipreses y la niebla que se levantaba del agua. El resto del grupo observó, esperando escuchar un grito, un disparo, algo, pero no hubo nada. Pasaron 5 minutos, luego 10. El silencio que emanaba del pantano era absoluto, más profundo y pesado que antes. Era como si la oscuridad no solo se hubiera tragado a los hombres, sino también el sonido de su existencia. La risa cesó por completo alrededor del círculo de fuego. Ahora todos escuchaban atentamente, sus oídos esforzándose por captar algo más que el latido de su propio corazón. Sumergido hasta el cuello en el agua fangosa, a 200 metros de distancia, Elias Vance observaba. El agua fría amortiguaba el sonido de su propia respiración, y el lodo espeso ocultaba su calor corporal de las criaturas nocturnas. No era un granjero escondido, era un centinela en su puesto. Sus ojos, completamente adaptados a la oscuridad, veían el círculo de antorchas no como una amenaza, sino como un mapa táctico. Cada luz representaba la posición de un enemigo. Contó 148 puntos de luz. 2 se habían extinguido en el borde del pantano. Su rostro no mostraba miedo ni ira, solo una concentración intensa y metódica. Su mano derecha, bajo el agua, no estaba vacía. Se aferraba al mango de un cuchillo de combate, no una herramienta de granja. La hoja era ancha, de un solo filo, con una guarda de latón desgastada. El mango de cuero estaba moldeado a la forma de su palma por años de uso. No era un objeto que un hombre de paz guardaría bajo el suelo de su cabaña. Era una reliquia de otra vida, un recuerdo tangible del fantasma que había jurado dejar atrás. El pantano a su alrededor no era un refugio, sino un campo de batalla preparado. Cada raíz de ciprés retorcida era una posible cobertura, cada canal de agua profunda una ruta de movimiento silencioso, cada nido de mocasines de agua una trampa natural que podía ser utilizada. Elías se movió, no nadando, sino deslizándose por el fondo, sus pies encontrando apoyo en lugares que solo él conocía. Su movimiento era increíblemente lento, sin crear una sola onda en la superficie del agua negra.
No era el movimiento de un hombre que huye, sino el de un depredador que se reposiciona para obtener un mejor ángulo de ataque. Un recuerdo fugaz, no solicitado, brilló en su mente, la sensación de un suelo de bosque similar bajo sus pies cerca de Vicksburg, el olor a pólvora y miedo en el aire, la respiración contenida de los hombres de su unidad mientras esperaban su señal para avanzar. Sacudió la cabeza, una contracción casi imperceptible, forzando al fantasma a volver a su tumba. Esta noche no era la guerra, esta noche era la supervivencia. La desaparición de los hermanos Miller finalmente obligó a Finch a actuar. 3 de ustedes, ladró, señalando a un grupo de hombres cerca del borde del pantano. Vayan a buscarlos y disparen a cualquier cosa que se mueva. Los 3 hombres intercambiaron miradas nerviosas. La confianza de la turba se estaba erosionando, reemplazada por un miedo primordial al pantano y a lo desconocido. Se adentraron en la oscuridad con los rifles en alto, moviéndose con mucha más cautela que los Miller. Elías los observó desde su nueva posición, detrás de un enorme ciprés caído. Pudo oler su miedo, un olor agrio que se mezclaba con el del barro. No tenía intención de enfrentarlos directamente. La violencia era un fracaso, y él todavía se aferraba a su código. Su objetivo era desmantelar, no destruir, quebrar su voluntad, no sus cuerpos. Vio cómo el líder del pequeño grupo pisaba una liana que él había colocado horas antes. No era una trampa mortal, era un simple gatillo. El sonido no fue fuerte, pero fue antinatural. Un chasquido seco seguido del chapoteo de una docena de piedras del tamaño de un puño, cayendo al agua desde una red suspendida en un árbol. El ruido, amplificado por el silencio de la noche, sonó como un pelotón de hombres moviéndose torpemente en el pantano. Los 3 hombres del clan se congelaron, girando en círculos, sus rifles apuntando a sombras que se movían. «¿Quién anda ahí?», gritó uno, su voz quebrada por el pánico. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz y el lento gotear del agua de las hojas. Luego, desde la derecha, Elías imitó el silbido bajo y gutural de un caimán macho defendiendo su territorio. El sonido, aprendido durante una década de convivencia con las criaturas del pantano, fue perfecto. Los hombres entraron en pánico. Uno de ellos disparó a ciegas hacia la oscuridad. El fogonazo del rifle destruyó su visión nocturna y la de sus compañeros, sumiéndolos en una ceguera temporal y total. La cohesión del grupo se rompió. El disparo solitario resonó en todo el claro, haciendo que cada hombre del círculo de antorchas se sobresaltara. Finch maldijo en voz baja. Su control sobre la situación se desvanecía rápidamente. La disciplina de la turba era una capa fina, y el miedo la estaba arañando. Desde el pantano llegó el sonido de hombres gritando, chapoteando, corriendo en diferentes direcciones. Luego, un grito agudo, cortado abruptamente, y de nuevo, el silencio. Un silencio que ahora se sentía pesado, expectante, como el de una bestia que acababa de alimentarse. Los hombres cerca del borde del pantano retrocedieron instintivamente hacia la seguridad del fuego, sus rostros pálidos y sus ojos muy abiertos. Las historias de fantasmas y monstruos del pantano, cuentos que usaban para asustar a los niños, de repente no parecían tan infantiles. La superstición, una herramienta que ellos mismos usaban con tanta frecuencia, ahora se volvía en su contra. Elías permaneció inmóvil, dejando que el miedo hiciera su trabajo. De los 3 hombres, uno había corrido directamente hacia un lodazal del que no podría salir fácilmente. El otro había tropezado y caído en un canal profundo, ahora luchando por mantenerse a flote en la oscuridad. El tercero, el que había gritado, había sido víctima del propio pantano, una mocasín de agua. Perturbada por el ruido, había atacado. Elías no había tocado a ninguno de ellos, simplemente había creado las condiciones para que se derrotaran a sí mismos. Escuchó el sonido del hombre que luchaba en el lodo y se movió hacia él, tan silencioso como la niebla. El hombre del clan estaba hundido hasta la cintura, sollozando de terror. Cuando Elías emergió del agua a su lado, una silueta oscura y cubierta de barro, el hombre no gritó. El miedo lo había dejado sin voz.
Elías no levantó su cuchillo. Simplemente se quedó allí, un espectro nacido del fango, permitiendo que el hombre viera el rostro de la muerte que había venido a buscar. De vuelta en el círculo de fuego, la paranoia se había instalado como una enfermedad. Los hombres se miraban unos a otros con desconfianza. ¿Quién había gritado? ¿Qué había pasado? Finch intentó restaurar el orden, gritando que eran solo los sonidos del pantano, que sus hombres eran unos cobardes. Pero sus palabras sonaban huecas. Un viejo granjero, un veterano de la guerra que rara vez hablaba, se acercó a Finch. «Coronel», dijo en voz baja, su rostro serio bajo la luz de la antorcha, «esto no está bien. Durante la guerra, en el delta del Yazoo, había historias sobre una unidad de la Unión que se movía por los pantanos como si fueran agua. Los llamaban fantasmas. Decían que no se podía oír ni ver a su explorador hasta que ya era demasiado tarde». Finch lo miró con desprecio. «¿Crees en cuentos de viejas, Thomas?» El granjero simplemente negó con la cabeza. «No creo en fantasmas, coronel, pero creo en hombres que saben cómo usar un pantano. Y este hombre conoce su pantano». La sugerencia de Thomas, aunque descartada por Finch, se extendió como un veneno a través de las filas. La idea de que no estaban asediando a un simple granjero, sino a algo más, algo con habilidades que no podían comprender, comenzó a arraigarse. Miraron la cabaña, que permanecía en un silencio casi burlón. ¿Y si no estaba allí? ¿Y si nunca lo había estado? La estructura, que antes era el objetivo de su odio, ahora parecía un cebo, el centro de una red invisible en la que estaban atrapados. La línea de antorchas ya no se sentía como un cerco de poder, sino como una frágil barrera contra una oscuridad que estaba viva y observando. Se agruparon más cerca del fuego, sus espaldas vueltas hacia la noche, como si el calor pudiera quemar el miedo que se les estaba metiendo en los huesos. El cazador se había convertido en la presa, y ni siquiera sabían cómo era su depredador. Elías dejó al hombre atrapado en el lodo, desarmado y temblando, y se deslizó de nuevo hacia las profundidades del pantano. Su misión no era matar, sino sobrevivir, y la supervivencia significaba romper la voluntad del enemigo. Su rostro estaba tranquilo, pero sus manos, al limpiar el barro de su cuchillo, temblaban ligeramente. No era por miedo, sino por el esfuerzo de mantener al fantasma encadenado. Cada movimiento táctico, cada sonido calculado, cada explotación del miedo ajeno, era un paso más hacia el hombre que había sido, el hombre que podía matar sin parpadear. Sentía como la paz que había cultivado durante 12 años se desmoronaba, erosionada por la necesidad del momento. Podía sentir el pulso del pantano, un ritmo lento y antiguo que coincidía con el suyo. El pantano no juzgaba, solo exigía competencia, y Elías Vance, el granjero, estaba empezando a recordar lo competente que podía ser el espectro del Yazoo. Mientras tanto, Finch, sintiendo que su autoridad se desmoronaba, tomó una decisión desesperada. «Basta de esperar», rugió, su voz resonando en el claro tenso. «Quemad la cabaña. Si está dentro, que se cocine. Si no, lo ahumaremos y saldrá de su escondite». Un rugido de aprobación, más aliviado que entusiasta, surgió de los hombres. La acción, cualquier acción, era mejor que esta espera paralizante. Varios hombres corrieron hacia sus carros para coger bidones de queroseno. Se prepararon para el acto final de destrucción, creyendo que el fuego purificaría su miedo y restauraría su dominio. No se dieron cuenta de que al centrar toda su atención en la cabaña, estaban dando la espalda por completo al verdadero peligro. Estaban a punto de encender una pira funeraria, sin saber que el fantasma ya caminaba entre ellos, eligiendo a su próximo objetivo en la oscuridad. El aire se llenó con el olor acre del queroseno mientras los hombres empapaban las paredes de madera de la cabaña. El sonido del líquido salpicando era el único que rompía la tensión. Finch observaba con una sonrisa torcida, recuperando su compostura. El fuego era la solución final, el poder en su forma más pura y primitiva. Reduciría la intolerable existencia de Elías Vance a cenizas y borraría esta noche de humillante incertidumbre de su memoria. A unos 100 metros, oculto tras la cortina de musgo español que colgaba de un roble, Elías observaba. No había nada en su rostro, ni tristeza por su hogar,
ni pánico por la escalada, solo el cálculo frío de un estratega. La cabaña era un peón que estaba a punto de sacrificar para dejar al rey enemigo expuesto. Sostuvo una pequeña piedra lisa en su mano, sintiendo su peso. Era hora del siguiente movimiento, un movimiento que no estaría diseñado para asustar, sino para dividir. Justo cuando uno de los hombres se acercaba con una antorcha encendida, listo para prender fuego a la cabaña, una piedra, lanzada con una fuerza y precisión increíbles, golpeó la linterna de metal que colgaba del carro de suministros de Finch, en el lado opuesto del claro. El impacto metálico fue agudo y fuerte, seguido por el tintineo del vidrio roto. La mecha de la linterna cayó sobre un saco de arpillera empapado en aceite, que se incendió instantáneamente. Las llamas se extendieron rápidamente a una pila de cajas de municiones de repuesto. El pánico estalló. Los hombres que estaban a punto de quemar la cabaña se dieron la vuelta, sus rostros de horror iluminados por un nuevo fuego, uno que estaba en su propio campamento. La atención de toda la turba se desvió. Su formación se rompió mientras corrían para salvar sus suministros y evitar una explosión masiva. El cerco, por un momento crucial, quedó completamente abierto, y en ese caos calculado, Elias Vance vio su oportunidad, no para escapar, sino para acercarse. La noche aún era joven. La segunda noche del asedio trajo consigo un cambio palpable en el aire. El ambiente festivo se había evaporado junto con el humo del carro de suministros incendiado, dejando tras de sí un residuo de ansiedad y cansancio. Los hombres del clan ya no reían ni gritaban insultos, se agrupaban más cerca de las antorchas, sus hombros encorvados, sus conversaciones reducidas a murmullos tensos. La cabaña de Elias Vance permanecía en su centro, un monumento oscuro a su frustración. El pantano, sin embargo, había crecido en su conciencia. Ya no era un simple límite geográfico, sino una presencia activa y observadora. Cada crujido de una rama, cada chapoteo distante, provocaba que las cabezas se giraran y las manos se aferraran con más fuerza a los rifles. La arrogancia que los había traído hasta aquí se estaba deshilachando, reemplazada por una duda fría y reptante que el fuego de las antorchas no podía ahuyentar. El orden del coronel Finch se mantenía, pero era un orden frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas. Finch, sintiendo la erosión de su autoridad, intentó proyectar una calma que no sentía. Paseaba por el perímetro, ofreciendo palabras de ánimo que sonaban huecas incluso para él. Atribuyó los acontecimientos de la noche anterior a un accidente y a la cobardía de unos pocos. El pantano juega con la mente de los débiles, declaró, su voz un poco demasiado alta. Mantengan sus puestos. Al amanecer este asunto habrá terminado. Pero sus hombres no miraban la cabaña. Sus miradas se desviaban constantemente hacia la impenetrable cortina de árboles y niebla. Habían perdido a 5 hombres, no en una batalla, sino absorbidos por el silencio. No había cuerpos que culpar, ni un enemigo visible contra el que dirigir su ira. Su enemigo era una ausencia, un vacío que se estaba llenando con sus propios miedos primordiales. La noche se extendía ante ellos, no como una cuenta atrás hacia la victoria, sino como una prueba de resistencia contra un adversario que no podían ver ni comprender. Desde la seguridad de una plataforma natural en un ciprés a 300 metros de distancia, Elias Vance observaba el campamento enemigo. Su cuerpo, inmóvil durante horas, se había convertido en parte del árbol. Había pasado el día reposicionándose, moviéndose a través de canales submarinos y senderos ocultos, observando la desintegración de la moral del clan. No sentía satisfacción, solo una fría y pesada necesidad. Había identificado los puestos de vigilancia más vulnerables. 2 hombres apostados en un recodo del arroyo, el punto más alejado de la autoridad directa de Finch. Eran jóvenes, sus movimientos eran nerviosos y erráticos. Elias no planeaba un ataque, planeaba una disección. Quería separar a esos 2 hombres del rebaño, no con violencia, sino con el bisturí del sonido y la incertidumbre. Esperó a que la luna se ocultara tras un banco de nubes, sumergiendo el borde del pantano en una oscuridad casi total. El escenario estaba listo. La inversión de poder continuaría su curso silencioso. El sonido era sutil, apenas perceptible por encima del coro de insectos.
era el suave crujido de la caña seca, imitando el paso de un animal pequeño como un mapache. Elías lo produjo a unos 50 metros a la derecha del puesto de vigilancia. Uno de los jóvenes centinelas, llamado Cletus, se puso rígido, levantando su rifle. ¿Oíste eso?, susurró a su compañero, un muchacho aún más joven llamado Billy. Billy negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos, fijos en la oscuridad. El sonido se repitió, un poco más cerca esta vez. Cletus, ansioso por demostrar su valía y sacudirse el miedo que le roía las entrañas, tomó una decisión. Voy a echar un vistazo. Podría ser él, tratando de escabullirse. Cúbreme. Antes de que Billy pudiera protestar, Cletus se adentró en la penumbra, su silueta desapareciendo casi al instante. Billy se quedó solo, el sonido de su propio corazón martilleando en sus oídos, su rifle temblando en sus manos sudorosas. Pasaron los minutos, cada uno una eternidad. Billy escuchaba, conteniendo la respiración, esperando el regreso de Cletus o el sonido de un disparo. No hubo nada. El silencio que siguió a la partida de su compañero era más aterrador que cualquier ruido. Comenzó a susurrar el nombre de Cletus, primero en voz baja, luego con una urgencia creciente. Cletus, Cletus, ¿estás ahí? Su única respuesta fue el zumbido de un mosquito cerca de su oreja. El pánico comenzó a apoderarse de él. La idea de quedarse solo en ese puesto, en el borde de la oscuridad que se había tragado a 5 de sus compañeros, era insoportable. Rompiendo el protocolo, abandonó su puesto y siguió a tientas el camino que Cletus había tomado, su miedo superando con creces su entrenamiento o su sentido del deber. Se adentró en el pantano, llamando a su amigo en un susurro desesperado, sin saber que cada paso lo alejaba más de la seguridad y lo acercaba al centro de la trampa. Elías observó cómo el segundo centinela era consumido por la oscuridad, siguiendo un rastro que no existía. No había atacado a Cletus. Simplemente se había deslizado detrás de él mientras el joven se concentraba en el sonido señuelo. Con una mano sobre la boca y la punta de un cuchillo presionada contra la base de su cráneo, Elías lo había inmovilizado. No hubo lucha. El terror paralizó al joven por completo. Elías lo desarmó y lo ató con una rapidez silenciosa y eficiente, amordazándolo con un trozo de su propia túnica. Luego lo dejó, vivo y temblando, en un hueco profundo y fangoso del que no podría salir fácilmente. Ahora, el segundo joven, Billy, estaba completamente desorientado, tropezando en la oscuridad. Elías no necesitaba perseguirlo. El pantano lo haría por él. Billy tropezó con una raíz de ciprés. Su rifle se le escapó de las manos y cayó en el agua negra con un chapoteo ahogado. Se levantó, llorando de pánico, y corrió a ciegas sin dirección, hundiéndose cada vez más en el laberinto. Al amanecer, la ausencia de los 2 centinelas fue descubierta. Finch, su rostro una máscara de furia contenida, organizó una partida de búsqueda. Se adentraron en el pantano con la luz del día como su aliada, esperando encontrar a los jóvenes dormidos o borrachos. Lo que encontraron fue mucho más perturbador. Primero, el rifle de Billy, medio sumergido en el agua fangosa. Luego, a unos 20 metros, el rifle de Cletus, apoyado cuidadosamente contra un árbol, como si lo hubiera dejado allí intencionadamente. No había señales de lucha, ni rastros de sangre, ni huellas claras en el suelo blando del pantano. Simplemente habían desaparecido. La explicación de la deserción se volvió más difícil de sostener. 2 hombres podían desertar. 7 era un patrón. La historia del viejo Thomas sobre el espectro del Yazoo comenzó a circular de nuevo. Ya no como un cuento de viejas, sino como una posibilidad aterradora y plausible. El miedo ya no era un susurro, era una conversación abierta. La moral de la turba se desplomó. Los hombres se negaban a tomar los puestos de vigilancia en el lado del pantano, incluso bajo amenaza directa de Finch. Exigían permanecer en un grupo grande y compacto, cerca del fuego, con las espaldas cubiertas. El asedio se había convertido en una formación defensiva. Ya no estaban cercando a Elías. Se estaban protegiendo de algo que acechaba en la oscuridad. Finch, viendo que estaba perdiendo el control,
se vio obligado a ceder. Redujo el perímetro, acercando a todos sus hombres a la cabaña, creando un círculo más pequeño y supuestamente más seguro. Fue un error táctico garrafal. Al reducir su perímetro, cedió aún más terreno al pantano, dándole a Elías más espacio para moverse sin ser detectado. El cazador, en su miedo, se había acurrucado, haciéndose un blanco más fácil y concentrado. La inversión de poder era ahora visible en la geografía misma de su campamento. Elías pasó el día observando, descansando, recuperando fuerzas. Aprovechó su nuevo territorio, moviéndose por los bordes del campamento reducido del clan, estudiando sus nuevas rutinas, sus expresiones de miedo, sus discusiones cada vez más frecuentes. Recogió un objeto que Cletus había dejado caer, un pequeño cuerno de caza de latón que el joven llevaba atado a su cinturón. Era un trofeo, pero no de violencia, sino de estrategia. Esa noche, cuando la oscuridad volvió a caer, Elías puso en marcha la siguiente fase de su campaña psicológica. Se posicionó en el lado opuesto del pantano, desde donde habían desaparecido los hombres. Esperó hasta que la noche estuviera en su punto más silencioso, cuando los hombres, agotados y nerviosos, estuvieran luchando por mantenerse despiertos. Entonces, levantó el cuerno de caza a sus labios y sopló una única nota, larga, baja y profundamente melancólica. El sonido del cuerno de caza flotó sobre el campamento, un lamento solitario que parecía surgir de las entrañas mismas del pantano. No era un sonido agresivo ni amenazante, pero era profundamente humano y completamente fuera de lugar. Los hombres del clan se levantaron de un salto, sus corazones latiendo con fuerza. Reconocieron el sonido. Muchos de ellos llevaban cuernos similares. «¿Quién es?», gritó alguien. «¿Es Cletus?». La idea de que uno de los hombres desaparecidos estuviera perdido en el pantano, pidiendo ayuda, era a la vez esperanzadora y aterradora. Finch ordenó a todos que permanecieran en sus puestos, gritando que era un truco. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. ¿Y si era uno de los suyos? ¿Lo estaban dejando morir ahí fuera? La nota del cuerno no solo había roto el silencio, había introducido una disonancia moral en el corazón de la turba, enfrentando su instinto de autoconservación con su lealtad al grupo. Elías no repitió el sonido. Dejó que esa única nota resonara en sus mentes, que se pudriera allí. Sabía que la incertidumbre era un ácido más corrosivo que el miedo directo. Mientras los hombres discutían, algunos queriendo organizar una partida de rescate y otros negándose a moverse, Elías se deslizó hacia otro lugar, cerca del borde del agua, donde la niebla era más espesa. Colgó la túnica blanca que le había quitado a Cletus de una rama baja de un ciprés. La rellenó con musgo español y barro, dándole una forma vagamente humana. No era una efigie realista, pero en la oscuridad parpadeante de las antorchas distantes y a través de la cortina de niebla, la silueta de una figura encapuchada, inmóvil y observadora, era inconfundible. La dejó allí, un centinela silencioso de su propia creación, y se retiró de nuevo a las sombras, esperando a que su obra de arte fuera descubierta. Fue un joven que se había alejado para hacer sus necesidades quien la vio primero. No gritó, solo emitió un gemido ahogado y retrocedió tropezando, con los ojos desorbitados, señalando hacia la oscuridad. Varias antorchas se giraron en esa dirección. Y entonces todos lo vieron. La figura blanca y silenciosa, medio oculta por la niebla, de pie en el borde del agua. Por un momento, pensaron que era uno de los desaparecidos que había regresado. Alguien gritó un nombre, pero la figura no se movió. No respondió. Simplemente colgaba allí, una aparición fantasmal. Un hombre, con los nervios destrozados, levantó su rifle y disparó. La bala atravesó el musgo y el barro, haciendo que la túnica se balanceara ligeramente. El hecho de que no cayera, de que no reaccionara como un hombre de carne y hueso, fue la confirmación final de su naturaleza antinatural. El pánico se apoderó del campamento. El espectro no era solo un sonido o una historia, ahora tenía una forma. La disciplina se rompió por completo. Un puñado de hombres, consumidos por el terror supersticioso, arrojaron sus rifles y corrieron hacia el único camino que salía del claro,
huyendo a ciegas en la noche. Finch y sus lugartenientes más leales intentaron detenerlos, golpeando a algunos con las culatas de sus rifles, pero la estampida fue demasiado fuerte. La turba de 150 hombres se estaba desintegrando desde dentro. Las discusiones se convirtieron en peleas a gritos. Las acusaciones volaban. Algunos culpaban a Finch por haberlos llevado allí. Otros culpaban a la tierra, diciendo que estaba maldita. La cohesión que les había dado su fuerza se había evaporado, dejando a un grupo de individuos aterrorizados y desconfiados. Ya no eran un ejército, eran una multitud al borde del colapso, atrapada entre un enemigo invisible en el pantano y un líder cuya autoridad se había deshecho. Finch observó la desintegración de su ejército con una furia impotente. Su plan, tan simple y claro, se había convertido en una pesadilla de caos y superstición. Se dio cuenta, con una claridad tardía y amarga, de que no estaba luchando contra un granjero. El viejo Thomas tenía razón. Estaban luchando contra un fantasma, un estratega que conocía este terreno mejor que ellos sus propias granjas, pero su arrogancia no le permitiría admitir la derrota. Creía que la solución seguía siendo la fuerza abrumadora. Si no podían sacar a la criatura del pantano, entonces llevarían la lucha a él. «¡Basta!», rugió, su voz finalmente silenciando a la mayoría de los hombres. «Al amanecer, entraremos en ese pantano. Formaremos una línea y lo barreremos. Lo encontraremos y lo colgaremos del árbol más alto. La luz del día es nuestro aliado». Su plan era una sentencia de muerte, un acto de desesperación disfrazado de estrategia. Elías, desde la distancia, escuchó el cambio en el tono de Finch. Escuchó la desesperación en su voz y supo lo que vendría después. Un asalto directo, una incursión en su dominio. Era predecible. Era el último recurso de un hombre que solo entendía la fuerza bruta. Dejó que el caos en el campamento siguiera su curso. La noche ya había hecho su trabajo. Había quebrado su moral, reducido su número y destruido su unidad. Ahora, Finch los llevaría al corazón del pantano, donde la ventaja numérica significaba poco y el conocimiento del terreno lo era todo. Elías no sintió triunfo. Sintió una profunda y resonante tristeza. Para proteger su paz, había tenido que convertirse en la encarnación de la guerra. Se deslizó de nuevo en el agua negra, el lodo cubriendo sus huellas, y se dirigió hacia el interior del pantano, no para esconderse, sino para preparar el escenario final. La tensión en el campamento del clan durante las horas previas al amanecer era insoportable. Los hombres que quedaban se sentaban en silencio, sus rostros iluminados por las antorchas moribundas, cada uno perdido en sus propios pensamientos temerosos. El plan de Finch de entrar en el pantano no había inspirado confianza, había solidificado su terror. Sabían que iban a entrar en el hogar de la cosa que los había estado cazando. Las peleas habían cesado, reemplazadas por una resignación sombría. Algunos hombres limpiaban sus armas con movimientos mecánicos, otros simplemente miraban fijamente las brasas, sus ojos vacíos. La causa que los había unido, la purga de una anomalía, se había olvidado. Ahora solo quedaba la supervivencia, y muchos de ellos sentían, en lo más profundo de sus entrañas, que no todos verían el sol ponerse de nuevo. Estaban atrapados en la lógica de la escalada de su líder, obligados a seguir adelante en un camino que solo conducía a una mayor oscuridad. El coronel Finch se mantenía aparte, observando a sus hombres con un desprecio apenas disimulado. No veía su miedo como una respuesta racional, sino como una debilidad de carácter, una mancha en su hombría sureña. Su mente se negaba a aceptar la realidad de su situación. No podía ser que un solo hombre negro estuviera desmantelando su fuerza. Tenía que haber otros. Tenía que ser una trampa organizada, quizás por abolicionistas del norte. Esta era la única explicación que su visión del mundo podía admitir. La incursión al amanecer, por lo tanto, no era solo para matar a Elías Vance. Era para aplastar esta insurrección, para reafirmar el orden natural de las cosas con una violencia tan decisiva que nadie volvería a desafiarlo. Su exceso de confianza, aunque golpeado, no estaba roto. Se había transformado en una rabia obstinada, una negativa a ser humillado por un enemigo que consideraba intrínsecamente inferior.
Esta ceguera sería su error final. Mientras la primera luz gris del alba comenzaba a teñir el cielo oriental, Elias Vance realizaba sus preparativos finales. No estaba construyendo trampas mortales. Su código aún se mantenía, aunque por un hilo. Estaba alterando el paisaje de maneras sutiles. Usó su cuchillo para debilitar la base de un árbol muerto y podrido que se cernía sobre un estrecho paso de tierra firme. Desvió un pequeño arroyo para que fluyera hacia un área de suelo arenoso, creando un nuevo lodazal oculto bajo una fina capa de hojas. Ató lianas a través de los senderos a la altura de los tobillos, no para herir, sino para desorganizar, para romper el ritmo de su avance y crear confusión. Su objetivo seguía siendo el mismo: desmantelar, no aniquilar. Quería que se derrotaran a sí mismos, que sus miedos y el propio pantano fueran las armas que los vencieran. El espectro del Yazoo no era un asesino indiscriminado, era un arquitecto del caos, y su obra maestra estaba a punto de recibir a sus visitantes. La primera luz del amanecer se filtraba a través de los cipreses, una luz gris y enfermiza que no traía consuelo, solo la visibilidad suficiente para morir. El coronel Finch, con el rostro contraído por la falta de sueño y la humillación, dio la orden. Unos 70 hombres, lo que quedaba de su fuerza original, se adentraron en el pantano. No marchaban como un ejército, sino como un grupo de hombres condenados, moviéndose con una vacilación que contradecía los rifles que empuñaban. El agua fría les subía por las botas, el fango se aferraba a sus pies con una succión hambrienta. Formaron una línea irregular, una red humana diseñada para barrer el terreno y atrapar a su presa. No sabían que el pantano no era un lugar que se pudiera barrer, y que ellos no eran la red, sino los peces que ya estaban atrapados en una mucho más grande, invisible y paciente. Cada paso que daban los alejaba más del mundo que entendían y los adentraba en el reino de Elias Vance. Desde una posición elevada, camuflado entre las raíces aéreas de un ciprés gigante, Elías observaba su avance. Su respiración era tan lenta y superficial que no producía vaho en el aire frío de la mañana. Su cuerpo, cubierto de una fina capa de barro seco, se fundía con la corteza del árbol. No había odio en su mirada, ni siquiera ira. Solo una profunda y agotadora tristeza. Había llegado a esto, el último recurso. Su mente era un mapa del terreno que se extendía ante él, y los hombres de Finch eran simples piezas moviéndose sobre ese mapa. No veía a 70 hombres, sino a una docena de pequeños grupos, cada uno con sus propias debilidades, sus propias líneas de visión limitadas, su propia burbuja de miedo creciente. No se preparaba para luchar contra un ejército, se preparaba para desmontar una máquina, pieza por pieza, hasta que solo quedaran engranajes rotos y dispersos en el fango. El fantasma no sentía nada, solo calculaba. La cohesión de la línea de Finch duró menos de 100 metros. Elías no necesitó hacer nada. El propio pantano comenzó el trabajo. Los hombres de la derecha se encontraron con un matorral de espinas tan denso que tuvieron que desviarse, separándose del grupo principal. Los de la izquierda tropezaron con un canal oculto, más profundo de lo esperado, y el pánico momentáneo, al hundirse hasta el pecho, rompió su ritmo. Finch gritaba órdenes, tratando de mantener la formación, pero su voz se perdía en la inmensidad húmeda y absorbente del pantano. Fue entonces cuando Elias hizo su primer movimiento. No fue un ataque, sino un sonido. Desde lo profundo de sus pulmones, imitó el grito agudo y aterrorizado de una pantera, un sonido que no se había escuchado en esas tierras en 50 años, pero que vivía en las leyendas. El grito resonó entre los árboles, antinatural y salvaje, y la ya frágil disciplina de los hombres se hizo añicos. El pánico es un veneno que se propaga por el sonido. Varios hombres dispararon a ciegas en la dirección del grito, sus fogonazos una violación inútil de la penumbra. Otros se agruparon, espalda con espalda, creando blancos más grandes y estáticos. Finch, enfurecido por su falta de control, golpeó a uno de sus hombres con la culata de su rifle. «Es un truco, idiotas, mantengan la línea». Pero era demasiado tarde. La formación se había disuelto en pequeños grupos de hombres asustados, cada uno actuando por su cuenta. Elías observó cómo un grupo de 5,
liderado por uno de los lugartenientes de Finch, se desviaba hacia un estrecho paso de tierra firme, precisamente el camino que él había preparado. Estaban siendo conducidos no por la fuerza, sino por su propio miedo, siguiendo el camino de menor resistencia aparente que Elías les había ofrecido. La trampa no estaba hecha de cuerdas o metal, sino de psicología. Cuando los 5 hombres estaban a mitad del paso, Elías, desde su posición oculta, empujó una larga palanca de madera que había colocado contra la base de un árbol muerto. El árbol, con el tronco debilitado por sus hachazos de la noche anterior, se inclinó con una lentitud majestuosa, su madera podrida gimiendo en protesta. No cayó sobre los hombres, cayó directamente delante de ellos, bloqueando su camino con una explosión de madera astillada y tierra. El estruendo fue ensordecedor, un trueno localizado que hizo que el suelo vibrara. Los hombres gritaron, cayendo al suelo, completamente desorientados. Estaban atrapados, con el camino bloqueado al frente y el agua profunda a ambos lados. Su pequeño grupo había sido quirúrgicamente aislado del resto de la fuerza de Finch. La operación de desmontaje había comenzado y no se había disparado ni una sola bala. Finch escuchó el estruendo y los gritos, y una rabia fría se apoderó de él. Dejando al resto de sus hombres atrás, él y sus 3 guardias más leales se abrieron paso a través del agua hacia el lugar del colapso. Encontró a los 5 hombres cubiertos de barro, temblando, sus rifles perdidos en el agua. «Nos atacó. Estaba en los árboles», balbuceó el lugarteniente, pero no había señales de un atacante, solo el árbol caído y el silencio que regresaba. Fue entonces cuando el viejo Thomas, el veterano de guerra, que había seguido a Finch, habló con una voz temblorosa pero clara. «Coronel, esto no es una pelea, es una cacería. Él nos está moviendo como a ganado. Vi esto en la guerra, cerca del río Yazoo. Es el espectro. Lo juro por Dios, es él». El nombre flotó en el aire húmedo, una leyenda susurrada que de repente adquiría una forma terrible y real. Por primera vez, Finch sintió una punzada de verdadero miedo, pero la enterró instantáneamente bajo una capa de furia. La idea de que un fantasma de la guerra, una leyenda de negros, fuera la causa de su humillación era más de lo que su orgullo podía soportar. Se volvió hacia Thomas, con los ojos inyectados en sangre. «Cierra la boca con tus cuentos de fantasmas». Se giró y miró hacia las profundidades del pantano, su mente nublada por la rabia. «Vance», rugió, su voz resonando en el silencio. «Sal y enfréntate a mí como un hombre». Su grito fue una admisión de derrota, un reconocimiento de que había perdido el control de la situación y ahora solo le quedaba la confrontación directa. Fue una invitación, y desde las sombras, Elías Vance, el hombre que había rezado por la paz, supo que el fantasma finalmente tenía que aceptar. El ataque no vino de frente, vino del agua. Silenciosamente, como un caimán, Elías emergió justo detrás de los 3 guardias de Finch, que estaban concentrados en la oscuridad que tenían delante. No hubo gritos, solo el sonido sordo de un cuerpo cayendo al agua, un gorgoteo ahogado, un chapoteo suave. Los otros 2 se dieron la vuelta. Demasiado tarde. Elías se movía con una fluidez brutal, una economía de movimiento que era a la vez hipnótica y aterradora. No era la lucha torpe de un granjero, era la danza letal de un depredador en su elemento. Usó su cuchillo y sus manos, y en menos de 10 segundos, los 3 guardias yacían inmóviles en el agua teñida de rojo. El viejo Thomas observaba con los ojos desorbitados, retrocediendo lentamente, sin hacer ruido, hasta que se dio la vuelta y huyó, desapareciendo entre los árboles, el único superviviente que contaría la historia de haber visto al espectro en acción. Ahora solo quedaban 2. Finch se dio la vuelta al oír el último chapoteo y vio a Elías de pie, a menos de 10 metros de distancia. Estaba cubierto de barro, el agua goteaba de él, y en su mano sostenía el cuchillo de combate, su hoja oscura limpia por el agua. No había nada en su rostro, ni triunfo ni rabia, solo una quietud absoluta que era más intimidante que cualquier grito de guerra. Finch, finalmente cara a cara con la fuente de su tormento, reaccionó por instinto. Levantó su revólver.
el martillo haciendo un clic audible en el silencio. El disparo fue ensordecedor, pero la bala solo encontró el aire donde Elías había estado un segundo antes. Elías se había lanzado hacia un lado, cayendo al agua y desapareciendo bajo la superficie negra. Finch disparó 2 veces más al agua, las balas levantando surtidores inútiles, su pánico creciendo con cada casquillo vacío. La lucha que siguió no fue un duelo honorable, fue una pelea sucia y primitiva en el fango. Elías emergió del agua junto a Finch, agarrando su brazo armado y arrastrándolo hacia el lodo. Rodaron juntos, el sonido de su lucha ahogado por el agua y el barro. Finch era más grande, pero Elías era más fuerte. Con una fuerza nacida de la necesidad y la técnica, el revólver se disparó una última vez, la bala enterrándose inofensivamente en el lodo antes de que Elías le rompiera la muñeca a Finch con un giro seco y brutal. El coronel gritó, un sonido agudo de dolor y sorpresa. Elías lo inmovilizó con el cuchillo presionado contra la garganta del hombre. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, el aliento de ambos formando nubes en el aire. El gran cazador, el gran dragón, ya estaba derrotado, reducido a un hombre tembloroso en el barro. Negro, jadeó Finch, con la sangre y el barro goteando de su boca, su odio intacto incluso en la derrota. Maldito seas. Elías lo miró, y por un momento, el fantasma en su interior exigió el final. Exigió la sangre. Era lo que había aprendido. Era lo que le habían enseñado a hacer. La hoja del cuchillo presionó un poco más. Una fina línea roja apareció en el cuello de Finch. Pero entonces, los ojos de Elías se movieron más allá del hombre que tenía debajo. Vio los árboles, escuchó el canto de un pájaro a lo lejos, sintió el agua fría. Vio su granja en su mente, la paz que había construido. Matar a este hombre no le devolvería esa paz, solo completaría su propia destrucción. La victoria final del espectro sobre Elías Vance. Con un gruñido que era casi un sollozo, apartó el cuchillo. No lo mató. Con un movimiento rápido, golpeó a Finch en la sien con el pomo del cuchillo, dejándolo inconsciente en el agua poco profunda. Luego se puso de pie, temblando, no por el frío, sino por el esfuerzo monumental de contener al hombre en que se había convertido para sobrevivir. Miró los cuerpos de los guardias flotando en el agua, el rostro inconsciente de Finch. No había victoria aquí, solo carnicería y pérdida. Se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás, sus pasos pesados en el agua. Dejó que el pantano se quedara con los restos de la batalla. Dejó que se tragara el odio, la violencia y una parte de su propia alma que había tenido que desenterrar. El espectro había hecho su trabajo. Ahora, Elías Vance tenía que encontrar el camino de regreso a casa y aprender a vivir con él. El sol estaba alto en el cielo cuando Elías finalmente salió del pantano. Estaba cubierto de pies a cabeza con una mezcla de barro, sangre y agotamiento. Caminó a través de su campo pisoteado, pasando junto a los restos carbonizados de la cruz enterrada, y llegó al porche de su cabaña. Las paredes estaban acribilladas a balazos. Una ventana estaba rota. Su santuario había sido profanado, irrevocablemente. Se sentó en los escalones de madera, los mismos escalones donde tantas noches había observado las estrellas en paz. Dejó el cuchillo a su lado, la hoja limpia, pero su propósito, ahora imborrable. No miró hacia el pantano, no miró hacia el camino por donde sus enemigos habían huido. Simplemente miró al frente, a la tierra que había defendido. No había triunfo en su rostro, ni alivio. Solo un cansancio tan profundo que parecía haberle llegado a los huesos. Un cansancio de 12 años de paz y 3 días de guerra. Había sobrevivido. Su tierra era suya, pero la paz que había valorado por encima de todo se había perdido. Para proteger su hogar, había tenido que invitar a la guerra a entrar. Y la guerra era un invitado que nunca se iba del todo. El espectro del Yazoo, el fantasma que había intentado enterrar bajo capas de tierra y silencio, ahora estaba sentado a su lado en el porche, una presencia fría e invisible en el calor de Mississippi. La batalla había terminado, pero la lucha de Elías Vance, la verdadera lucha, acababa de empezar de nuevo. Y en el silencio de su granja devastada, no sabía si era una lucha que podría volver a ganar. El sol de la mañana siguiente
no trajo consigo el alivio de la supervivencia, sino el peso de una nueva y terrible quietud. El aire, que la noche anterior había estado cargado de gritos, disparos y el olor a queroseno, ahora estaba inmóvil y pesado, saturado únicamente por el aroma del barro y la sangre. Los cuerpos de los hombres de Finch yacían donde habían caído, ofrendas silenciosas a la brutalidad del pantano. Elías no los tocó, no los enterró, simplemente los dejó para que la naturaleza, la única autoridad que respetaba, reclamara lo que era suyo. Caminó a través de su propiedad profanada, cada paso una afirmación de posesión y una aceptación de su costo. Los agujeros de bala en las paredes de su cabaña no eran solo cicatrices en la madera, eran las marcas permanentes que la violencia había dejado en el alma de su santuario. La guerra había terminado, pero el campo de batalla permanecía, y él era su único y solitario habitante. Sentado en los escalones de su porche, con el cuchillo de combate limpio pero no guardado a su lado, Elías Vance observaba el amanecer teñir el cielo. No había triunfo en su postura, solo el hundimiento de un hombre que ha cargado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. El espectro del Yazoo, el fantasma que había mantenido encadenado en las profundidades de su ser durante 12 años, ahora estaba libre, no como una entidad separada, sino como una parte integrada de él mismo. Podía sentirlo en la forma en que sus ojos escudriñaban la línea de árboles, en la tensión de los músculos de su espalda, en la calma fría que había suplantado la paz que tanto había anhelado. Había salvado su tierra, su vida, pero lo había hecho desenterrando al hombre que había pasado más de una década tratando de matar. La victoria se sentía indistinguible de una derrota. El silencio que lo rodeaba ya no era el sonido de la paz, sino el eco de la tumba que había cavado en su propio corazón. En los días que siguieron, el mundo exterior reaccionó no con la verdad, sino con el miedo y la negación. Los pocos supervivientes del clan que lograron regresar a Vernon no contaron una historia de batalla, sino una pesadilla incoherente. Hablaron de sombras que se movían, de un pantano que estaba vivo y de un fantasma que los cazaba uno por uno. Fueron ridiculizados, sus historias atribuidas al licor barato y a la cobardía. Nadie podía o quería concebir la verdad, que una fuerza de más de 100 hombres blancos armados había sido desmantelada por un solo hombre negro. La narrativa oficial, susurrada en salones y almacenes generales, se solidificó rápidamente. Los hombres del coronel Finch, en una juerga de borrachos, se habían perdido en el pantano, víctimas de los caimanes, las serpientes y su propia estupidez. La verdad era una imposibilidad demasiado grande para que su mundo la soportara, así que la enterraron bajo una leyenda más cómoda. El sheriff local, un hombre cuya lealtad a Finch era bien conocida, hizo una única y breve visita a la zona una semana después. No se atrevió a cruzar el límite de la propiedad de Elias. Desde la seguridad del camino de tierra, observó la cabaña acribillada a balazos y el silencio antinatural que emanaba del lugar. No vio a Elias, pero sintió su presencia. Su informe oficial fue un modelo de evasión, sin señales de los hombres desaparecidos, evidencia de conflicto, probablemente una disputa interna exacerbada por el alcohol. El área es peligrosa e inestable. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan alejados. Con estas pocas frases, el sistema se absolvió a sí mismo. La ley no había fracasado. Simplemente había decidido no mirar. El pantano del río Pearl fue oficialmente declarado un lugar maldito, un sudario conveniente para ocultar una humillación que no podía ser nombrada. Mientras la leyenda crecía, Elías trabajaba. Con una lentitud metódica, comenzó a reparar su hogar. Reemplazó la ventana rota con una tabla de madera, tapó los agujeros de bala con una mezcla de barro y musgo y enderezó la cerca pisoteada de su corral. Cada acto de reparación era una meditación sombría. Estaba restaurando la forma de su santuario, pero sabía que su esencia se había perdido para siempre. La tierra ya no se sentía como un refugio, sino como una fortaleza. El suelo que cultivaba había bebido sangre. El aire que respiraba llevaba el recuerdo del fuego y el miedo. Sus manos, que una vez solo habían conocido la tierra y las herramientas de un granjero,
Ahora recordaban con demasiada facilidad el peso de un cuchillo y la sensación de un hueso rompiéndose. Estaba reconstruyendo su vida, pero sobre los cimientos de una guerra que ahora era parte inseparable de su historia. El aislamiento que Elías había buscado una vez como un bálsamo para su alma, ahora se había convertido en una prisión forjada por el miedo de otros. La leyenda del pantano embrujado funcionó mejor que cualquier cerca. Los cazadores evitaban la zona. Los viajeros tomaban rutas más largas. Nadie se acercaba a su tierra. Cuando, meses después, la necesidad lo obligó a viajar a Vernon por suministros, el cambio fue profundo. La gente ya no lo miraba con desdén o curiosidad. No lo miraban en absoluto. Apartaban la vista, se cruzaban de acera, entraban en las tiendas para evitar su paso. Ya no era simplemente el negro de la granja del pantano. Se había convertido en el guardián humano de un lugar maldito, un espectro en vida. El silencio que lo recibía en el pueblo ya no era de desprecio, sino de un terror supersticioso. Había ganado un nuevo tipo de respeto, uno que era indistinguible del ostracismo. La paz que había perdido no fue reemplazada por el miedo, sino por una vigilancia perpetua. Las noches eran las más largas. No dormía profundamente. Se sentaba en la oscuridad de su cabaña, escuchando los sonidos del pantano, no como un vecino, sino como un centinela. Los ruidos que antes le traían consuelo, ahora eran analizados, clasificados como amenaza o no amenaza. El espectro no lo dejaba descansar. Sus habilidades, una vez un instrumento de guerra que había intentado olvidar, ahora estaban permanentemente activadas. Su mente calculaba constantemente ángulos de aproximación, puntos ciegos, rutas de escape. Había convertido su hogar en una trampa tan perfecta que ahora él también se sentía atrapado dentro de ella. La libertad que su tierra representaba se había convertido en un puesto de guardia del que nunca podría ser relevado. Con el paso de las estaciones, la naturaleza reclamó el campo de batalla. La vegetación creció sobre las tumbas sin marcar, la lluvia limpió la sangre del suelo y los árboles comenzaron a sanar sus cicatrices de bala. El pantano volvió a su ritmo antiguo, indiferente a la breve y violenta historia que se había desarrollado en sus márgenes. Para el mundo, el incidente se desvaneció en el folclore, una historia de fantasmas más para contar en las noches oscuras. Pero para Elías, el tiempo no trajo la curación. El eco de la violencia permanecía. A veces, mientras trabajaba en su campo, se detenía y miraba hacia el pantano, y por un momento no veía los árboles y el agua, sino los rostros de los hombres que había matado, y el rostro del hombre en el que se había convertido para hacerlo. Eran los únicos fantasmas reales en el pantano del río Pearl, y solo él podía verlos. Su rutina diaria adquirió un nuevo y sombrío ritual. Cada atardecer, después de atender a sus animales y sus cultivos, cogía su viejo rifle Springfield y caminaba por el perímetro de su propiedad. No era un paseo, era una patrulla. Sus ojos se movían con la eficiencia entrenada de un explorador, buscando cualquier cosa fuera de lugar, una rama rota, una huella extraña, una alteración en el patrón de la maleza. Era un deber autoimpuesto, una concesión al fantasma que ahora compartía su existencia. El granjero y el soldado se habían fusionado en una sola entidad, cada uno un prisionero del otro. Cultivaba su tierra de día y la defendía de noche, un ciclo interminable de creación y vigilancia. La paz ya no era un estado del ser, sino una frontera que debía ser custodiada sin descanso. Un año después del asedio, la granja de Elias Vance parecía a primera vista un lugar de paz. El maíz crecía alto, los cerdos estaban sanos y la cabaña, aunque marcada, se mantenía firme. Pero la paz era una ilusión, una fina capa de tierra cultivada sobre un lecho de roca de violencia. La leyenda del pantano se había convertido en su escudo más eficaz, protegiéndolo del mundo de los hombres, pero no podía protegerlo de sí mismo. El costo de su supervivencia fue la soledad absoluta, no solo física, sino espiritual. Al demostrar que no era una víctima, se había convertido en un monstruo en la mente de sus vecinos. Al negarse a ser borrado, se había vuelto invisible de una manera nueva y más profunda. Era un hombre libre en su propia tierra,
pero su libertad era la de un fantasma atado al lugar de su muerte y su renacimiento. La comunidad blanca de Vernon nunca aprendió la lección. No reflexionaron sobre su odio ni sobre las consecuencias de su arrogancia. Simplemente amurallaron la verdad con una historia de fantasmas, porque era más fácil temer a lo sobrenatural que enfrentar la realidad de que el orden que tanto defendían era frágil y que el hombre que despreciaban poseía una fuerza que no podían comprender. La leyenda del espectro del pantano no se convirtió en una advertencia sobre la injusticia, sino en una confirmación de sus propias supersticiones sobre la oscuridad primordial que creían que los hombres negros y la naturaleza salvaje representaban. El sistema no se rompió, simplemente se desvió alrededor del obstáculo, dejando a Elías y su tierra como una isla maldita en un océano de negación deliberada. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de un olvido conveniente. En una tarde tranquila de otoño, Elías estaba sentado en su porche, limpiando su rifle. El movimiento era automático, una memoria muscular de otra vida. Sus ojos no estaban en el arma, sino fijos en el pantano. La luz del atardecer se filtraba a través de los cipreses, pintando el agua de un color dorado y melancólico. No había nada en su rostro, ni paz, ni tormento, solo una quietud vacía. Había ganado. Su tierra era suya. Nadie volvería a molestarlo. Pero mientras la oscuridad comenzaba a envolver su pequeño claro, una verdad silenciosa se asentó con el peso de una lápida. Para proteger su pequeño pedazo de paraíso, había tenido que convertirlo en su infierno personal. Y en ese infierno, él era el único guardián, el único prisionero y el único fantasma. La guerra había terminado hace mucho tiempo, pero su turno de guardia nunca lo haría.